los fármacos. Veremos más adelante que si bien la mayoría de las veces estas reacciones tienden a ser un tanto muy esporádicas, un tanto inusuales, pero que en algunas, y que la mayoría también tienden a ser reacciones leves, sencillas, manejables. Nosotros debemos de estar preparados para poder tratar de evitarlas en la mayor parte de las situaciones, entender qué es lo que está sucediendo en estas situaciones y cuándo y en qué momento esto podría generar alguna situación de riesgo para el paciente. Recordemos que en la atención estomatológica es una de las situaciones de atención en la cual prácticamente en el 90% de los casos se administran medicamentos al paciente, ¿no? En forma de anestésicos. Y que les decíamos también que prácticamente el 90% de los pacientes en la atención dental salen o egresan de la consulta con un tratamiento farmacológico, sea de tipo analgésico o de tipo antibiótico, ¿vale? Entonces, necesitamos nosotros tener en cuenta cuáles son este tipo de reacciones, cuáles son las manifestaciones clínicas, cuando un paciente puede estar en riesgo o no su vida, y sobre todo vamos a desarrollar un protocolo de atención, de atención de urgencia, en dado caso que algún paciente se nos llegue a presentar una reacción peligrosa durante el consultorio. Recordemos, y esto lo están viendo en la cuestión de bioética, que nosotros debemos de tener la capacidad en conocimientos y técnica para poder atender este tipo de cuestiones. No es simplemente el decir, bueno, yo le puse un medicamento y tuvo esta reacción y pues yo no sabía qué hacer y pues ya el paciente tuvo un evento desafortunado que puede poner en riesgo su vida. No se vale decir yo no sabía, yo no lo desconocía. También incluye dentro de la ley la tipificación de las famosas negligencias por desconocimiento o por omisión. Veremos que debemos de tener un cierto cuadro de medicamentos en nuestro consultorio, que son medicamentos de urgencia, de rescate, y que a la larga, si bien representan un gasto para ustedes como parte de su inversión en su consulta, decían, híjole, ¿no? Al final de los casos, compré todo el kit de medicamentos que me dijo el doc y resulta que pues, se me caducaron, ¿no? Pues yo te diría qué bueno, ¿no? Qué bueno que se caducaron, porque eso quiere decir que no tuviste la necesidad de usarlos y por ende no hubo la presencia de una situación de emergencia en tu consulta, ¿no? Pero que si llegases a necesitarlos, pues que los tengas a la mano y no veas que se complica la situación en algo que derive en una sanción primero administrativa, económica o incluso de orden penal, ¿vale? Entonces vamos a platicar a lo largo de estas sesiones cuáles son esos tipos de reacciones alérgicas a los medicamentos, cuáles son los medicamentos más frecuentes que pueden producir este tipo de reacciones de hipersensibilidad o alérgicas y veremos cuáles son los medicamentos utilizados para intervenir en este tipo de reacciones y finalmente haremos algo que se denomina un algoritmo o un esquema de atención. Eso lo vamos a elaborar entre todos para que tú lo tengas a la mano, así como se acuerdan que hemos creado productos de las tablitas de concentración de los fármacos, de anestésicos, de AINES, de antibióticos, que puedan tener esa información a la mano. Bueno, que también estos esquemas de intervención o protocolos de atención de urgencia en cuestiones de tipo alérgico, pues los tengan también a la mano
y no tengamos que estar corriendo en vano o viendo cómo el paciente se pone mal y no sabemos hacer absolutamente nada al respecto, ¿sale? Entonces vamos a dar por inicio este tema. ¿Tengan alguna pregunta o comentario? No, doc. ¿Escuchan bien el audio? Sí, se oye bien, doc. Ok. Entonces les decía, vamos a empezar con alergia a fármacos. O también puede denominarse reacciones de hipersensibilidad a los fármacos. Entonces, de entrada, les decía, las reacciones adversas, aquí hay que tomar en cuenta dos parámetros distintos. Cuando hablamos de reacciones adversas o de... Sí, Majo. Sí, las reacciones, acuérdate que cuando nosotros administramos un fármaco, o dentro de la literatura científica que avala el respaldo y el uso de un fármaco en particular, veremos que nos dice cómo interactúa este fármaco, cómo es la farmacocinética, cómo es la farmacodinamia de este fármaco, es decir, cómo genera el efecto metabólico. Pero también nos habla de las famosas reacciones de tipo, las reacciones de tipo tóxico o reacciones secundarias. Estas reacciones secundarias, acuérdate, tienen que ver con la interacción que tenga este fármaco en diferentes receptores, en diferentes células de diferentes órganos. Recuerda que decíamos que el fármaco no es inteligente, no va y busca específicamente la célula en la cual actuar, sino donde tenga la capacidad de adaptarse y acoplarse a un receptor, es en ese donde puede generar un efecto metabólico. Entonces, el que se busca es el efecto terapéutico en una célula diana en particular. Pero el que pueda interactuar en algún otro tipo de células es ahí donde genera algún otro tipo de efecto secundario, que pueden ser desde los más comunes, raros, muy raros o completamente adversos por completo. ¿Sale? Ahora, dependiendo la zona, hay fármacos que pueden generar efectos muy sencillos como dolor de cabeza, náusea, un pequeño de vértigo. Hay veces que estas reacciones adversas van a generar, por ejemplo, un dolor estomacal, diarrea, ¿no? ¿Había levantado la mano, Cristian? Sí, doc, perdón, lo estaba interrumpiendo. Normalmente, acuerdan, todos los medicamentos causan efectos secundarios. De hecho, vienen en todas las leyendas, en los libros de farma, viene la dosificación, viene la interacción, pero también vienen los efectos adversos, ¿no? Entonces, Sí. normalmente todos los medicamentos causan eso, ¿no, doc? Esa era mi O pregunta. sea, realmente sí. O sea, no hay fármaco que no cause un efecto adverso. Aquí, ojo, acuérdate que cuando nosotros lo vimos en la primera fase del estudio de la farmacología, en el desarrollo de fármacos, durante la fase 3 de desarrollo, en la fase 3 se prueba este fármaco que ya se comprobó que tiene efecto, que no tiene efecto sobre todo de formación de cáncer o de afectación en el desarrollo embrionario. Se prueba en una gran población. Pero estamos de acuerdo, efectivamente, que por más que puedas probar un fármaco en 50,000 personas y que en esas 50,000 personas puedas referir algunos tipos de efectos, no se puede traspolar a ciencia cierta a toda la población mundial. Por eso decíamos que la fase 4 es la llamada farmacovigilancia. Entonces, en la fase 3 se van evaluando que los efectos adversos, cuáles son los más frecuentemente presentados en la población de estudio.
les decía, pueden ser algo muy sencillos, lo normal para que pueda ser aprobado un fármaco, pues es un dolor de cabeza, un mal sabor de boca, un mareo, vértigo, pero que sea transitorio. Cuando estos efectos en alguna persona pueden ser exagerados, es decir, en lugar de náusea es un vómito impercible, en lugar de vértigo es un mareo que no te deja ni parar, en lugar de una diarrea de 2 o 3 ocasiones se vuelve una diarrea de 6, 7, 8 ocasiones, son efectos adversos en particular en esa persona y que deben ser notificados. Ahora bien, ojo, estos efectos adversos o secundarios, como bien decía Cristian, son previsibles en la mayoría de los fármacos. Ahora, las reacciones alérgicas normalmente se van a presentar en un grupo muy reducido de pacientes. Dice aquí la diapositiva, las reacciones adversas y comunes se estiman que puedan afectar desde algo tan bajo como un 2% hasta un 30% de la población. ¿Sale? Y normalmente, ojo, la mayoría de los efectos de alergia o de hipersensibilidad a algún fármaco se va a presentar cuando el paciente no ha estado en contacto con un fármaco en particular. Es decir, si nosotros vamos a prescribir un medicamento que el paciente nunca ha tomado, el riesgo y probabilidad de que presente una reacción alérgica es más alto a un paciente que ya estuvo en contacto con él. Pero en cambio, podemos ver también más adelante que habrá efectos que se denominan de hipersensibilización. ¿Te acuerdas que lo vimos un poquito en esta parte de la farmacodinamia? Donde cuando un fármaco, tú ya has estado en contacto con él continuamente, pero por alguna razón tus células desarrollan mayor cantidad de receptores para ese fármaco en particular, empieza un proceso de hipersensibilización. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la aspirina. Tú la has tomado durante muchos años de manera cotidiana y eso pudo haber generado aumento de cantidad de receptores. Y que en algún momento dado, a pesar de haber tomado 3, 4, 5 años atrás continuamente la aspirina, hoy te tomas una aspirina y ¡pum!, te da la reacción alérgica. Eso es por un proceso de hipersensibilización. Son raros, sí, pero también pueden ser presentes. Entonces les decía, los más comunes se presentan cuando nosotros administramos un fármaco de primera vez, que el paciente no ha estado en contacto. Por eso la relevancia cuando estamos haciendo nuestra historia clínica. Cuando hacemos la historia clínica es poder indagar parte de esto. Ustedes están viendo, me parece ya, método semiológico y tiene que tratar sobre la historia clínica. Entonces, dentro de la historia clínica, uno de los antecedentes en particular que se deben comentar es si el paciente ya sabe o reconoce que ha sido alérgico a algún medicamento en particular o que si ha tenido alguna reacción adversa o severa al administrar algún fármaco, ¿no? Lo que les decía, a lo mejor tú sabes que el metronidazol te genera un sabor amargo en la boca, que te genera cierto mareo, y te dice el paciente, no, pues la verdad, tomé el metronidazol y no podía probar alimento, tenía un mareo que no podía parar y tenía incluso vómito. Esas son reacciones ya muy adversas y tenerlo en cuenta en nuestra clínica. Otro término que deben de preguntar es, por ejemplo, en el caso de los anestésicos, si el paciente ha sido ya sometido a algún tratamiento durante la aplicación de los anestésicos. Entonces, dentro de esa historia clínica podemos tener una evidencia clara y cierta si el paciente ha presentado algún tipo de reacción de este tipo, algún fármaco en particular, y entonces obviamente tendremos que obviar la administración de estos fármacos o de la familia de estos fármacos para evitar reacciones de hipersensibilidad. Asimismo, hay enfermedades que pueden condicionar el hecho de que el paciente sea reactivo a ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, normalmente las enfermedades de tipo alérgico, como el asma, ¿sale? O algunos pacientes que sean hiperreactores bronquiales o hiperreactores inmunológicos, que ya sepan que tienen esta enfermedad, tenemos que ir con cautela en la administración de ciertos fármacos en particular, ¿vale? Creo que había levantado la mano Cristian otra vez, me pareció verlo, o ya no.
Creo que ya no. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad una de las clasificaciones que vamos a tomar en cuenta es de acuerdo a la forma en la que aparecen. O sea, la forma en la que tú administras un fármaco a un paciente y el tiempo que tardan en generarse esas reacciones de hipersensibilidad. Entonces, vamos a hablar que hay las reacciones denominadas inmediatas. Estas reacciones inmediatas son las que van a aparecer entre el primer minuto hasta la hora o los 60 minutos tras la administración del fármaco. Vamos a hablar de las reacciones de tipo aceleradas o mediatas, que son las que aparecen entre la primera hora y hasta 72 horas después de administrado un fármaco en particular. Y finalmente, las tardías, que son las que aparecen hasta después de las 72 horas tras la administración de un fármaco. ¿Por qué es importante que nosotros debamos clasificar de acuerdo al tiempo de aparición las reacciones de hipersensibilidad? Sobre todo para valorar el riesgo de afectación a la vida del paciente. Entre más pronto aparezca una reacción de hipersensibilidad, más el riesgo de poner en peligro la vida del paciente o que se comprometa la integridad del paciente. Entonces, aquí tomamos en cuenta, tomando este concepto, que las reacciones de hipersensibilidad más graves son las inmediatas. Y sobre todo cuando se acercan a lo que es antes del minuto o durante los primeros 3 minutos de administración del fármaco. Entonces, repetimos, las reacciones inmediatas son las que pueden poner en riesgo más probablemente la vida del paciente y sobre todo las que se acercan más al minuto, menos del minuto o hasta los 3 minutos de administrado el fármaco. Sí, Cristian. Doc, una pregunta. Las reacciones adversas, en este caso, porque mire, yo he escuchado en esto y por oído, hay pacientes que no saben que son alérgicos a a sal, principalmente aquellos que toman mucho medicamento. Entonces, usted habla de una reacción inmediata de 1 a 60 minutos. Entonces, supongamos que en una consulta, uno prescribe obviamente supongamos el medicamento y posteriormente el paciente se empieza a poner mal, ¿no? Entonces, no sé si hay algún tipo de síntomas, o eso lo vamos a ver más adelante, en el que el paciente presente ese tipo de reacción y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué acción podemos hacer para revertir o en este caso muchos dicen suspender el medicamento? Pero no sé si en este momento tendríamos que medicar de otra manera para que podamos revertir el proceso en este caso de irritabilidad o en este caso ay, se me fue el nombre. Bueno, de eso, Doc. Sí, mira, como lo mencioné al principio, vamos a primero a mencionar cómo son los procesos, o sea, es decir, cómo se generan estos procesos de hipersensibilidad. Vamos a hablar de la base bioquímica, biológica de esos procesos. Evidentemente tendremos que hablar de las manifestaciones clínicas, como bien lo dices, o sea, cómo nosotros, tanto el paciente como tú como profesional, puedes identificar que tu paciente está presentando este tipo de reacción. Y después podemos valorar, obviamente con la sintomatología, cuando hablemos de sintomatología en particular, veremos que hay sintomatología igual menos grave y sintomatología muy grave. Sintomatología que presenta el paciente de la mano que nos pueda prever que pueda estar más grave o comprometida su vida y cuándo no. Entonces, aquí primero haremos una correlación.
Aquí estamos hablando primero del tiempo. Y después hablaremos de la sintomatología. Entonces vamos a hacer una correlación. Puede ser una reacción inmediata. O sea, aquí estoy diciendo que las reacciones más graves o que puedan poner en peligro la vida del paciente son las inmediatas. Tú colocas, administras el anestésico y en un minuto empieza a tener reacción hipersensibilidad. Por eso tú ya vas a ver inmediato, fue luego, prácticamente. Hay un alto índice de que eso tenga efecto grave en el paciente. Luego, tú tendrás que analizar, lo veremos más adelante, correlacionar con la sintomatología que tiene el paciente. Bueno, presenta estos síntomas que yo sé que no son graves. Entonces, ya puedes evaluar. Sí fue rápida la reacción, pero los síntomas que presenta no son graves. Lo puedo manejar un poco más tranquilo. En cambio, tiene una reacción inmediata y tiene sintomatología de gravedad, hay que actuar rápidamente y en algunos casos solicitar el apoyo de los servicios de emergencia. Entonces vamos a hacer esa correlación y como les decía, al final podemos plantear un protocolo de atención. ¿Qué hacer cuando se presentan ese tipo de reacciones en nuestra consulta? Tú acabas de administrar un anestésico, por ejemplo, presenta reacción inmediata, presenta cierta sintomatología, pues ¿qué vas a hacer? No nomás es darle la bendición y esperar a ver que se le pase, ¿no? No, digo, sí, perdón, Doc. Digo, en este caso hablamos precisamente de la reacción inmediata, pues lo podemos incluso generar cuando nosotros infiltramos el anestésico en un vaso, ¿no? Supongamos que el paciente nos ha dicho que es hipertenso y hacemos caso omiso a esa situación y nos pasa de malas que empecemos a infiltrar en un vaso. Entonces, bueno, usted comentaba anteriormente que cuando hay una taquicardia, en este caso, o el desvanecimiento del paciente, pues lo más, bueno, lo tenemos que poner estable, ¿no? En este caso decía usted que ponerlo en posición supino y ventilarlo, ¿no? Oxigenarlo en este caso, ¿no? Para que podamos eh, pues hacer una reacción inmediata del paciente, no es una estabilización, o estoy equivocado. No, sí, nada más que aquí no confundas. Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, el que tú coloques un medicamento, por ejemplo, el anestésico, en un vaso, esa no es una reacción de hipersensibilidad, es una reacción Okay. adversa tóxica. O sea, aquí hay que hacer esa distinción, porque aunque tu paciente no sea hipertenso, aunque tu paciente no sea alérgico al anestésico, si tú colocas el anestésico dentro, lo infiltras en un vaso, en una arteria, en una vena, seguramente va a tener una reacción tóxica a ese fármaco. Es diferente una reacción tóxica a una reacción de tipo de hipersensibilidad o alérgica. Y el protocolo de atención es diferente, dependiendo Okay. de la situación, ¿vale? Doc, porque sabe que a mí me pasó algo, en este caso personal, y me tocó con un paciente que me dijo en la clínica que era, él era, alérgico a la lidocaína. ¿Okay? Entonces, digo, yo agarré y tomé la decisión de cambiarle obviamente por una mepivacaína o una articaína. En este caso yo infiltré mepivacaína. Entonces, no sé si mi elección fue la correcta, ¿no? Sí, sí. Cambiar normalmente cuando tienes estas situaciones hay que cambiar el grupo farmacológico y con eso es más que suficiente. Ujú. Ok, Pero ojo, cuando un paciente, por ejemplo, en este caso te digo lidocaína, te dice, soy alérgico a la lidocaína, bueno, cambio por mepivacaína. Acuérdate, hay veces, si veremos más adelante, que hay algo que se llama, o sea, que el paciente puede ser alérgico, en este caso, solo a este medicamento en particular, o hay algo que a veces se llama alergias cruzadas. Es decir, dice, es alérgico a la lidocaína, pero como la mepivacaína comparte ciertas características a la lido, puede tener una reacción cruzada. Entonces, aquí, ojo, lo que tú tendrás que haber hecho en ese sentido, cambiaste el medicamento, no le diste lido, le pusiste mepi, pero sí estar al pendiente y más atento de que el paciente pudiera presentar una situación alérgica. Aquí, ojo, y esto es importante y qué bueno que tomas el punto.
Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de reacciones, pueden suceder dos cosas. Uno, que el paciente no sabía, obvio, tú tampoco sabías, se presenta un evento nuevo, ¿no? Le infiltras el anestésico y ¡pum!, te da el efecto. Pues ahí nos agarra hasta cierto punto de sopetón. Bueno, ya tendríamos que tener un protocolo de atención más claro de cómo hacerlo y lo vamos a ver más adelante. Y bueno, se resuelve el problema. Pero si tu paciente, como en este caso, te dice, yo soy alérgico a la lidocaína, doc, y me he puesto y me ha pasado, se me hincha la lengua y no sé, me mareo, me pongo así, tú ya tienes ese antecedente, entonces ya tienes un punto a tu favor de que ya tienes un antecedente de que pudiera pasar. Y entonces ya tienes la oportunidad de prepararte por si sucede un evento alérgico agudo y hasta cierto punto grave en ese momento en tu paciente. Por eso la importancia de la historia clínica como un elemento y una herramienta clave para poder antecedernos, prevenirnos en este tipo de eventos. Y se los digo porque me ha pasado, y bueno, por el volumen de pacientes que manejamos en la universidad pública, hay veces que me ha tocado, digo, ¿qué? Se puso mal el paciente, ya llegamos a ver qué onda, qué pasó, y empezó a entender, oye, es alérgico a algo. Y tú les ves su cara de, a ver la historia clínica, y la historia clínica mal llenada, o de plano no saben en qué onda con su paciente. Y eso es un error, 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 error. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es conocer lo mejor posible a tu paciente. En este caso, para anteceder, prevenir o tratar de evitar que se sucedan algún tipo de complicaciones. Y de verdad es lamentable que el paciente se pone mal y llegas y, oye, pues es alérgico, ¿quién sabe? Oye, esto, pues no sé. A ver la historia clínica, mal llenada. Y es donde cuando relajamos este tipo de protocolos es cuando normalmente puede aparecen estas complicaciones y no sabemos cómo actuar, ¿vale? Entonces les decía y retomando el punto, Gracias, doctor. aquí sí, el que nosotros valoremos esta parte nos da el antecedente de cómo actuar. Si tu paciente tiene una reacción inmediata, casi después de a los 60 minutos, lo más seguro es que sea una reacción más molesta para la función que ponga en peligro la vida del paciente. ¿Sale? Estas reacciones inmediatas son las que nosotros nos vamos a enfrentar principalmente en el consultorio, cuando nosotros administramos algún tipo de fármaco durante la atención. ¿Vale? Ahora, las reacciones aceleradas y tardías, las aceleradas son aquellas que se van a presentar principalmente ya en la casa del paciente. ¿No? El paciente fue por una extracción dental, por una cirugía, por lo que gustes y mandes, y tú le mandas su tratamiento, sea un AINE, antibiótico o algún tratamiento en particular. Entonces el paciente se toma su pastilla, se toma su cápsula, se toma su jarabe y te habla, ¿no? Lo atendiste hoy a las 6, 7, a las 8 de la mañana y te habla por ahí de las 4 de la tarde. Oiga, doctor, pues es que me tomé la pastilla que usted me recetó y estoy teniendo esta sintomatología. ¿Sale? Lo mismo, en las reacciones aceleradas, lo que necesitamos comprender, primero, que puede no poner en riesgo la vida del paciente siempre y cuando hagamos una buena correlación clínica. ¿Qué quiere decir? Saber qué sintomatología tiene. Porque hay reacciones aceleradas que pudieran poner en peligro la vida del paciente. Son las menos, prácticamente casi nada. Pero sí es importante que si tu paciente te habla y sabe que lo atendí en la mañana y me está saliendo ahorita esta sintomatología, tú puedas evaluar rápidamente si hay que intervenir a este paciente de manera tranquila con un medicamento que le va a quitar la sintomatología o solicitarle que acuda a un servicio de urgencias porque su vida puede prestar alguna afectación. ¿Sale? Y por último, las reacciones tardías, que prácticamente son las que casi nunca se llegan a presentar, son las que se presentan hasta 72 horas después de administrar el fármaco. Muy difícilmente, y a veces, hay veces incluso que estas reacciones tienden a confundirse o ya no se asocian tanto con la administración de un fármaco en particular, ¿no? Ya pueden pasar hasta 3 días y de momento pasa la sintomatología. Pero
sí debemos estar al pendiente de esta situación, en particular para poder correlacionar. Acuérdate, nosotros también tenemos que hacer ese proceso de farmacovigilancia. Nosotros es importante informar a la COFEPRIS sobre ese tipo de reacciones adversas, hipersensibles o de alergia que presente nuestro paciente al administrar un fármaco en particular. ¿Qué pasó, Cristian? Doc, bueno, yo ya me acordé por qué le pregunto esto. ¿Se acuerda también del caso de un médico que le iban a hacer una cirugía a un niño y le infiltraron un anestésico y falleció? Y fue un caso muy sonado precisamente, pero porque según se supone que omitieron la parte, los papás omitieron la situación en que era alérgico el niño o no sabían. Y precisamente esta situación se llevó hasta incluso a la cárcel al médico y hubo manifestaciones. No sé usted si escuchó esa situación y no sé qué seguimiento se le dio a ese caso. Bueno, sí, mira, es muy sonado, por ejemplo, que esta parte de, como tú dices, la administración de un fármaco en algún consultorio, sea médico o dental, puede desencadenar una reacción tan fuerte que empieza con la muerte del paciente. Aquí, ojo, y ustedes están viendo bioética. Muchas veces les decía, no sé si ya lo vieron, hay algo que le llaman el expediente, unos documentos legales que tienen que ver sobre el expediente y notas de evolución. Son documentos legales que a ustedes los amparan dentro de su ejercicio privado. ¿En qué sentido? Bueno, uno de los documentos es la historia clínica, el expediente clínico, donde van anotando cada que va el paciente una nota de evolución, qué se presentó, qué síntomas tenía, qué le hicieron, cuál es su pronóstico. O sea, son ciertos parámetros que forzosamente ustedes tienen que tener como parte del historial clínico de un paciente. Muchas veces, y lamentablemente sucede, cuando obviamos estas partes es cuando podemos ponernos en riesgo. Este paciente, este caso, digo, yo no lo conozco, no, digo, sí he escuchado algunos parecidos, pero seguramente aquí dos cosas. Uno, primero, si el paciente llega a tu consulta, oiga, es que ya me duele la muela, y ya esto, lo otro aquí, que las arañas, ya siento ganas por las ganas de atender al paciente, que porque es una urgencia, ¿no? Aquí, ojo, nadie se va a morir de un dolor dental, pero bueno, ya es que ya quiere que le saques la muela. Entonces, y es a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces resulta que por esa obviedad, pues ahora le pase, siéntese, lo anestesio y le saco la muela o le intento sacar la muela. Y resulta que la anestesia le infiltras y PEX le da la reacción alérgica y el paciente se muere ahí. Cuando llegue la investigación del Ministerio Público, tú tienes que reportar. Entonces va a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿dónde está tu documento, tu historia clínica que avale que tú lo revisaste, lo exploraste y no encontraste una sintomatología que pudiera darte a entender que él tiene una predisposición alérgica a este fármaco? ¿Dónde está el consentimiento informado donde el paciente te autoriza a infiltrarle un medicamento anestésico y a realizarle un procedimiento quirúrgico? Entonces, si ustedes no tienen estos documentos debidamente requisitados y que los respalden, fácilmente la autoridad les puede fincar responsabilidades administrativas y responsabilidades civiles. Entonces, es importante no obviar estos pasos. Cada que ustedes van digo, en la escuela tienen este protocolo, hacer la historia clínica, todo lo demás, la exploración física, les piden que firmen un consentimiento informado, así debe de ser en su consulta particular. Deben ustedes de tener todos estos documentos ordenados y bien requisitados, porque si el paciente tiene una reacción alérgica, llega y dice, bueno, a ver la historia clínica, pues aquí él me dijo que no era alérgico a nada. Bueno, pero ¿por qué le pusiste el anestésico? Yo le expliqué que para el procedimiento de exodoncia había que aplicar una anestesia en estas cantidades y este es el riesgo, en el consentimiento informado lo dice. Entonces, aquí está tu documento que el paciente firmó. Y entonces, con todas esas situaciones bien requisitadas, obvio van a pasar un pequeño mal susto, un pequeño mal momento, pero pueden librarse y eximirse de estas responsabilidades administrativas y legales que conllevan estas cosas, ¿vale?
Chido, gracias. Ahora, vamos a ver, les decía, lo primero es la base patológica o cómo es que se forman ese tipo de reacciones alérgicas o de hipersensibilidad a los fármacos. Primero, vamos a hablar entonces que hay lo que se llaman reacciones no deseables o alérgicas o de hipersensibilidad, el nombre que le quieran poner es prácticamente lo mismo, o reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Vamos a hablar que para que una reacción de hipersensibilidad o alérgica se genere, hay factores diversos. Lo primero, una base inmunológica. Recuerda, y ahorita nos vamos a meter un poquito a esta parte de tópicos de inmunología, que nuestro sistema inmunológico, ¿cómo está formado? A ver, pregunta, ¿cómo está formado el sistema inmunológico? ¿Quiénes son los elementos que forman el sistema inmunológico? Es el vaso, los No nódulos órganos, linfáticos, ¿no? elementos. Ah, No perdón. órganos, elementos. A ver, ya que tenemos puro Fantana. Los linfocitos. Los linfocitos o los elementos celulares y ¿qué más? Las células hematopoyéticas, ¿no? Bueno, tiene que ver los elementos celulares y Las proteínas sanguíneas. proteínas sanguíneas, en particular, ¿cuáles? ¿Cómo se llaman esas proteínas sanguíneas que nos protegen? Que producen los linfocitos. Inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, efectivamente. Entonces, acuérdate que dentro del sistema de vigilancia inmunológica tenemos la inmunidad celular y la inmunidad humoral, que es a base de inmunoglobulinas o sustancias químicas. Entonces, estos dos elementos, las células como las inmunoglobulinas, hacen algo que se denomina vigilancia inmunológica. Dentro de esta vigilancia inmunológica tenemos algo que se llama la inmunidad específica y la inmunidad no específica. La inmunidad específica es toda aquella o adquirida, es toda aquella que vamos desarrollando cuando estamos en contacto con algún patógeno en particular, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rubiola, cuando se nos ha dado rubiola o tenemos la vacuna contra la rubiola, el que nuestro sistema esté en contacto con este virus genera en un inicio memoria tanto de las células como anticuerpos específicos contra este virus. A modo que cuando si en algún momento volvemos a estar en contacto con el virus de la rubiola, ya nuestras células saben cómo destruirlo y los anticuerpos ya están creados para poder actuar contra este virus. Entonces, esta memoria inmunológica es importante porque nos protege de la mayor cantidad de patógenos de no reinfectarnos o no recaer en ciertas infecciones. Y que es la base inmunológica para la creación de las vacunas. La otra tipo de inmunidad es la inmunidad de tipo no específica. ¿Qué quiere decir? Esta vigilancia inmunológica está residente en todos nuestros órganos, en piel, en vaso, en cerebro, en todos, y que así como dice vigilancia, su objetivo es monitorear que no ingrese ningún objeto o sustancia viva o inerte que pueda hacer daño. Se llama no específica porque no sabe qué es, o sea, estas células, estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, cuando detectan una situación extraña al interior del sistema, no saben qué es, no saben cuál es su característica propia, no saben si es un ser vivo, un ser inanimado. Lo que sí pueden identificar es que no es perteneciente al sistema y entonces, en primera, hay que evitar que se disemine y después tratar de eliminarlo. Entonces, aquí, en esta respuesta inmunológica no específica, es la que no tiene a veces una autorregulación bien definida y que a veces por un estímulo en particular
puede desencadenar una respuesta bastante exagerada. Esta respuesta inmunitaria exagerada no solo afecta, no solo trata de eliminar la sustancia extraña que detectó, sino que a veces estas sustancias y estas células tienden a atacar, a afectar estructuras orgánicas propias. ¿Sale? Hay veces que esta respuesta inmunológica no específica, cuando afecta el sistema corporal, puede ser algo tan sencillo como una inflamación básica hasta algo tan grande que pueda desencadenar una cascada de inflamación, que eso ya lo vieron en inmunología, una cascada inflamatoria tan severa que genere una afectación orgánica múltiple y por ende el poder desarrollar la pérdida de la vida. Entonces, dentro de estas reacciones alérgicas, una parte para que puedan desarrollarse tiene que ver con la aptitud, el estado, por decirlo así, del sistema inmunológico, en particular de la vigilancia inmunológica no específica. La otra parte que tiene que ver con el desarrollo de este tipo de reacciones es una base denominada no inmunológica. Cuando hablamos de un desarrollo no inmunológico, son factores que principalmente se le atañen a los fármacos. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones, que hay fármacos en particular, que por su constitución química, por su estructuración química, tienen una alta probabilidad de desarrollar un evento adverso o un evento alérgico en el paciente. El ejemplo más clásico son los antibióticos, y en particular las penicilinas. La estructura química de el anillo betalactámico de las penicilinas tiene por sí misma, por esta estructura, una capacidad y una probabilidad muy alta de que al estar en contacto con la célula del paciente o en contacto con su sistema inmunológico, pueda desencadenar una reacción de hipersensibilidad. Estas dos situaciones, las reacciones alérgicas, es el mismo proceso en las situaciones tanto farmacológicas, es decir, la administración de un fármaco, como incluso con los alimentos. Hay veces cuando te dicen, es que te fuiste a comer unos buenos cócteles de camarón y después resulta que estás todo enronchado y hiciste alergia. Es exactamente mismo fundamento. El elemento del alimento que está contenido, en este caso en los camarones, puede interaccionar con tu sistema inmunológico, que en ese momento está todo freak, todo alterado, y desarrollar algún tipo de hipersensibilidad, pero en este caso al alimento. Es la misma base, la misma tipo. Entonces decíamos, ahora, para entonces nosotros entender esto, debemos saber que hay fármacos en particular que tienen esa característica. Entonces, esto sí lo podemos conocer nosotros, ¿no? Si tú sabes que los antibióticos en particular, los anestésicos en particular, son grupos farmacológicos que tienen per se una alta probabilidad de generar una reacción alérgica. Bueno, si tú lo vas a administrar a tu paciente, tienes que estar consciente que puede y anteceder que pueda presentarse este tipo de situaciones. ¿Cómo nosotros sabemos que el paciente tiene una base inmunológica? Normalmente, si tu paciente te dice que ella presenta una enfermedad de tipo inmunológico reactivo, pudiera reaccionar con algún tipo de fármaco. Pacientes con dermatitis atópica, pacientes con asma, pacientes que presenten cualquier tipo de enfermedad alérgica pueden presentar o tener mayor capacidad
de poder generar este tipo de reacciones alérgicas o de hipersensibilidad a los fármacos. ¿Dudas hasta acá? No, doc. Ahora, vamos a estudiar cuál es la base No, inmunológica doc. de esta hipersensibilidad. Esto es lo más complejo. Les decía, los fármacos per se, algunos tienen la capacidad de desarrollar, pero no quiere decir que en todos desarrollen. La principal eje de creación o de aparición de una reacción alérgica tiene que ver con el estado inmunológico de nuestros pacientes. Entonces vamos a hablar de los diferentes mecanismos desde el punto de vista inmunológico que pueden crear o desencadenar una reacción de hipersensibilidad a cualquier fármaco en particular. Profe, se le Soy corta. yo. Se escucha bien, profe. No se escucha bien. No se escucha a ustedes nada. Ahí está, ya se escucha otra vez. Bien. No Nada, se no se escucha escucha. bien, profe. ¿Ya mejor? Bueno. Ya, profe. Ya, doctor. Ya, Doc, ahí se escucha bien. Ah, pues contéstenme, no, que estoy aquí monologando, se pasan. Sale, entonces les decía, el principal contexto Profe, Otra vez. causal de una Ya, Ya, doctor, ya no se escucha nada de nuevo. de adversa a un fármaco tiene que ver con la base. Doc, no se le entendió nada. Nada más me están choreando ustedes, de veras. No, en serio, creí que era mi internet, pero sí es usted. Mande. si es usted, profe, no se escucha nada. Nada. Por parte sí. A ver, sí se escucha, usted. pero no se entiende. Se Ajá. escucha muy distorsionado, doc. A ver, espérenme tantito. Aguántenme tantito. A ver. Ya, probando. 1, 2, 3. Prueba Ya. de sonido. ¿Ya? Bueno, vamos. A lo mejor voy muy rápido y el audífono no me alcanza a captar. Vámonos despacio. Entonces les decía, el principal, digamos, elemento que debemos de entender que causa una reacción de hipersensibilidad es la base inmunológica. Entonces vamos a ver que dependiendo qué procesos dentro de esta situación inmunológica pueden causar procesos más graves o menos graves. Entonces, los siguientes elementos son los que causan o son los responsables de una situación de hipersensibilidad a fármacos como base inmunológica. Lo primero, el elemento o el ejemplo más clásico es el que se forma por anticuerpos a base de inmunoglobulina E unido a basófilos. ¿Cuántas inmunoglobulinas tenemos? ¿Cuántas inmunoglobulinas tenemos? ¿Cuántos tipos de inmunoglobulinas tenemos? 5. 4. Ah, No, 5. ¿quién dijo 5? 5. 5. 5.
¿Cuáles son esas 5? La IgA, IgG, IgM, IgE, IgD. 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 Acuérdate, para que les quede la mnemotecnia, GADEM, ¿no? G-A-D-E-I-M, GADEM. Entonces, cada inmunoglobulina o cada anticuerpo va a tener una orientación en particular, ¿no? Normalmente la IgG tiende a ser un anticuerpo de memoria, la IgM un anticuerpo de acción, y así sucesivamente. En el caso, la inmunoglobulina E es la que principalmente tiene que ver con procesos de tipo alérgico o contra parásitos en particular. Entonces, aquí veremos que prácticamente en todos los procesos de hiperreactividad o de alergia a algún fármaco, el anticuerpo que siempre está presente es la inmunoglobulina E en la mayoría de los casos. ¿Sale? Ahora, recuerda que dentro de los leucocitos o las células blancas hay un linaje celular. ¿Sí se acuerdan que dentro de ese linaje celular de leucocitos hay algo que se llaman granulocitos y agranulocitos? ¿Sí se acuerdan de eso? Dice, pues leve. ¿Cuál es la diferencia entre un granulocito y un agranulocito? ¿Por qué se llaman así? No recuerdo bien, pero tenía que ver algo con el núcleo. No, con el núcleo, con el citoplasma. Por los gránulos que tienen el citoplasma. Uno es citoplasmático y el otro no. Dice Munguía, por unos gránulos, cuando los tiñes, haces las tinciones de estas células, unas células se ve que tienen unos gránulos o vesículas en su citoplasma y otras células no tienen estos gránulos. Normalmente los agranulocitos son los linfocitos y los granulocitos normalmente son los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos. Estos gránulos o estas vesículas que se quedan o que tienen al interior de su citoplasma, ¿qué sustancia es la que guardan estas células? Vesícula Sí, pero ¿de qué? ¿Qué sustancia hay adentro? intracelular. No, pues obviamente que es intracelular, pero ¿qué sustancia? O sea, ¿cómo se llama esa sustancia? Matriz extracelular, ¿no? No, ¿verdad? No, nada que ver. A ver, no, que ya llevaron inmunología. ¿Almacena bilis? No, ¿qué pasó? ¿O cómo Pero había las dicho? células, No ¿no? lo entendí. ¿Qué pasó? No, ya me voy. No, no Pues, escuché. te voy a apagar mi cámara, ya. No. Está bien, mira, te voy a apagar mi cámara, ya. No se ha No, es que sentido. ya pasé un tiempo ya del inmuno. Sí, pero no manchar a Billy, no, ya. No. Ya, va a quitar penas, ya. Voy a aplicar tema por visto, ahí se van. Aguante, vamos a San Google. Esto nos está enseñando, Doc, para aprender. Su vieja confiable, ¿no? No sé, oye, a ver, no sé. A ver, dentro de estas células, basófilos, los basófilos, los eosinófilos y los mastocitos, hay vesículas porque producen una sustancia vasoactiva en particular. ¿Cómo se llama esa sustancia? Un eje fundamental en la respuesta inmunológica. Son los ¿La qué? glucosaminoglicanos.
Ño, 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 ño. No, hombre. Le voy a decir al maestro Víctor que les dé un repasón. Él les dio inmuno, ¿no? Pero mejor con otro. No, de regreso porque no le agarraron la onda, le voy a decir. Así, con la pena. Hasta lo anoto, que les dé un curso intensivo de inmuno. ¿No les suena la histamina? Me suena, Doc, pero Sí, sí. Entonces, sí. De ahora que suena, tenemos suena, pero no sabemos de qué. Se pasan. Entonces, la histamina, acuérdate, es una sustancia vasoactiva. Y prácticamente la histamina es la sustancia reguladora en el proceso de inflamación. Entonces, los basófilos, los macrocitos y los eosinófilos producen en diferentes cantidades, mantienen almacenada cantidades de histamina. Entonces, esos, en este caso, los basófilos que andan ahí circulando por la vida buscando un amor, tranquilamente, cuando interaccionan con anticuerpos, en este caso inmunoglobulina E, que se producen, la inmunoglobulina E se une al basófilo y el basófilo, esa es la orden que dice, wow, hay algo que hay que atacar. Que sepa Dios, pero gracias a esta señal química que llegó a mi membrana, yo estoy interpretando que debo soltar mis gránulos y soltar a circulación la histamina. La histamina es, les decía, una principal proteína vasoactiva que regula el proceso de inflamación. Entonces, la histamina por sí sola, al momento donde se libera, genera efectos locales, pero también genera efectos sistémicos. Y entonces, entre más histamina se secrete, mayor el proceso de inflamación. ¿Vale? Normalmente un proceso inflamatorio inmunológico dura, el más elevado, entre 7 y 10 días. Cuando el proceso es muy lento, puede ser simplemente muy bajo, unas cuantas horas. Entonces, uno de los elementos, uno de los ejes para que se desarrollen alergias a medicamentos es a través de la interacción entre inmunoglobulina E y los basófilos. ¿Qué pasó, Gaby Lascano? Es por eso que a veces dicen que la histamina es la que provoca muchos síntomas de las alergias. Exactamente. Te digo, dependiendo dónde. Cuando te pica un mosco y ves que se te hace la roncha se hace porque el mosco inyecta su saliva, te deja ahí tu saliva en la piel, se liberan inmunoglobulinas E locales, las células que estén ahí circulando, en este caso la mayoría son mastocitos, se activan por estos inmunoglobulina E mediadas por la baba del mosquito, se secreta una cantidad de histamina y por eso se hace la roncha ahí donde te picó el mosco. Es un proceso local. ¿Han escuchado a las personas que son alérgicas a los piquetes de abeja y que pueden morirse por un piquete de abeja? Sí. Bueno, pues resulta que cuando esas personas son muy reactivas, les pica la abeja, se secreta histamina de manera local, pero también se secreta una gran cantidad de histamina a nivel general. Entonces la histamina, ya lo tendrían ustedes que tener por entendido, actúa a nivel local en la piel generando ronchas. Pero, por ejemplo, en el caso de las cuestiones pulmonares, en el bronquio pulmonar, genera algo que se llama broncoconstricción. Se cierran los bronquios y el paciente no puede respirar. Se cierran fuertemente las arterias, vasoconstricción. Y entonces, un paciente que es alérgico o muy reactivo al piquete de una abeja,
aunque reciba un solo piquetito, la cascada de histamina es tan elevada, tan fuerte, que no solo actúa en el punto del piquete, sino actúa de manera general. Lo mismo podría pasar o puede pasar cuando administramos un fármaco. Entonces, en un fármaco, el contacto con esa sal sí puede ser una reacción muy sencilla, como unos granos, o puede ser tan grande como una broncoconstricción que ponga en peligro la vida del paciente. ¿Y quién medía estos procesos? Principalmente la histamina. Ahora, este proceso, uno de los que se genera es mediante estimulación de la IgG con los basófilos, secretan histamina. El otro proceso es anticuerpos Ig, pero ahora unidos a mastocitos, otras células que liberan histamina. Otro proceso es linfocitos que puedan estar hipersensibilizados. Acuérdate que aquí los linfocitos, ¿cuántos tipos de linfocitos tenemos? ¿Los linfocitos qué y los linfocitos qué? Solo son por letras. T y B. Linfocitos T. T y B. T y B. Entonces, los linfocitos B son las identificadores y presentadores de antígeno. Los linfocitos B son los que se encargan de señalar la presencia de algún antígeno, producir anticuerpos, inmunoglobulinas, para atacar ese antígeno, y se llaman células presentadoras, es decir, pueden con los antígenos encapsular, por decirlo así, aislar al antígeno y presentárselo a una célula que es la linfocito T, o como se le llama, así como sus novios, bien citotóxicos. Y esas células T son las que se encargan de destruir, sea al elemento, en este caso al virus, a la bacteria, o a la célula que está contaminada o infectada. Entonces son células citotóxicas o que generan lisis celular. ¿Qué pasa cuando nuestros linfocitos, por alguna razón, normalmente andan ahí, ¿no? Tranquilamente, así como los patrulleros, bien tranquilos, ¿no? Salvo que tengan un llamado mediante algún anticuerpo que les diga, hay alguien que hay que eliminar, se activan esos linfocitos. De lo contrario, andan ahí tranquilos, circulando en sangre. Hay veces que un grupo de linfocitos pueden estar, dice su nombre, sensibilizados, es decir, hiperreactivos, que no necesitan una de dos, o no necesitan la presencia de un antígeno como tal, o con un poco de antígeno que ingrese, en lugar, pasa como con la histamina, en lugar de que se active un pequeño número de linfocitos, se activan un gran número de linfocitos y después, aparte, pues van agarrando parejo, ¿no? Van destruyendo tanto al antígeno que creó la cascada, pero van agarrando parejo contra células propias del hospedero. Tanto destrucción celular como a base de creación de anticuerpos contra estructuras propias de nuestro cuerpo. ¿Sale? Esto normalmente se da en pacientes que ya presentan alguna alteración inmunológica residente. ¿Sale? Luego, el otro proceso es con una interacción específica de anticuerpos IgG o de IgM. Te acuerdo y te recuerdo que el IgM es un anticuerpo que actúa para destruir un antígeno en particular. Y el IgM es un anticuerpo de memoria o de protección. ¿Qué quiere decir? Si tú ahorita, por ejemplo, estás en contacto con un virus de sarampión, bueno, por ejemplo, un virus, por ejemplo, te enfermas de sarampión. Nunca has tenido la vacuna contra el sarampión y te enfermas de sarampión. Entonces, el hecho que entre el virus en tu sistema va a empezar, obviamente, los linfocitos a atacarlo, pero los linfocitos B
CD4 van a empezar a producir este tipo de anticuerpos IgM para tratar de combatir la enfermedad, destruir el virus. Una vez que llega al pico más alto de la enfermedad, se produce gran cantidad de este tipo de inmunoglobulinas como defensa. Cuando ya empiezas tu cuerpo a ganarle la batalla a ese virus, ahora dice el linfocito B, CD4, no, pues este vato no me la vuelve a hacer, y si se vuelve a ingresar, tengo que crear inmunidad de memoria. Y entonces empieza a producir inmunoglobulina G. Entonces, tú cuando ya no tienes la infección por el virus, dejas de tener inmunoglobulina M, que es la de defensa, y queda en tu cuerpo inmunoglobulina G, que son las de memoria. ¿Sale? Ahora, en algunos casos, algunos pacientes, estos anticuerpos de ataque o de defensa también se alteran. Y entonces lo que hacen es unirse a ciertas estructuras celulares, a células propias tuyas, se adhieren a receptores, y una de dos, o son señalizados para que el linfocito citotóxico lo destruya, o otras sustancias que se denominan el complemento las ataquen y las destruyen. Y hay una destrucción celular propia. Entonces, como verán, son muchos procesos y hasta cierto punto muy complejos los que pueden estar involucrados en el desarrollo de una alergia a un fármaco en particular. Y que entonces cuando una persona ha desarrollado alergia o una reacción de hipersensibilidad a un fármaco por una vez, aunque no haya sido muy exagerada esa reacción, y aunque tal vez no nos quede claro, lo ideal es no volver a administrar ese fármaco. Si tú me dices un día, es que tomé la penicilina y como que me salieron tantitas ronchitas, un ligera comezón, pero no pasó de ahí, con eso es más que suficiente para nosotros tener la precaución de no volver a administrar penicilina. Porque si bien en un inicio tuviste una reacción sencillita, ligera, si vuelves a estar en contacto con ese fármaco, puedes ahora desencadenar una reacción muy elevada de secreción de histamina. Puede que hayan quedado tus linfocitos sensibilizados o que estos anticuerpos se actúen. O peor aún, que toda esta cascada de elementos se presente y entonces puedas tú o tu paciente entregar el equipo. ¿Sale? ¿Dudas con todo este megachoro que me acabo de aventar? Ya me vi Profe, preguntándole. dijo que las inmunoglobulinas G son las de memoria. Las G son de memoria. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Déjenme borrar esto. Cuando abajo estás, tan hundido estás, que no ves salida del lugar. Pum, pum, pum. No debes moverte de donde estás. Ahora, dice acá, que dice, la reacción alérgica que sobreviene es la manifestación clínica de una respuesta inflamatoria. Entonces, cuando el fármaco ingresa al cuerpo, se desencadena con esta base inmunológica, a fin de cuentas lo que vamos a tener es una inflamación como proceso inmunológico. ¿Cuántos tipos de inflamación tenemos y cuál es la función de la inflamación desde el punto de vista inmunológico? Estoy jugando con mi pantalla. ¿Crónica? La primera, bueno, una es crónica y si hay crónica, hay también Edema, Doc. Aguda. aguda. Entonces, los dos tipos de respuesta inflamatoria es aguda y crónica. La normal o la más común debe ser aguda.
¿Cuánto dura? De 7 a 10 días. Cuando sucede o se aumenta el proceso de días de un proceso inflamatorio, se vuelve inflamación crónica. Este proceso de inflamación crónica forzosamente va a ser un proceso destructivo al mismo organismo de la persona que lo padece. ¿Cuál es la función de la inflamación? ¿Para qué nos sirve la inflamación? No es para que nos haga daño también. Tiene procesos benéficos bastante buenos. A ver, son 4 procesos claros que tiene que ver el proceso inflamatorio desde el punto de vista inmunológico. Para proteger al organismo de infecciones y lesiones. Ese es digamos, un parámetro muy general de esa protección, como la brinda, bajo 4 pasos. ¿Es de edema, eritema y todo eso, Doc? No. No, eso son sintomatología. Lo primero es identificar al patógeno o al agente externo que pueda generar un daño. Lo siguiente es una contención, es decir, evitar que se disemine, ¿no? Después, tratarlo de eliminar y finalmente un proceso de reparación. Algo tan sencillo como decíamos el piquete del mosco, que te deja la babita del mosco cuando te mete la probóscide y deja esa saliva. Entonces, tu sistema inmunológico primero es identificar que esa baba, esa saliva del mosco no pertenece a tu sistema inmunológico, a tu sistema corporal, entonces se desencadena el proceso de inflamación. Entonces viene la identificación. Luego hay una vasodilatación. Esa vasodilatación agrega cantidad de sangre y células en la región donde está el antígeno, y después viene una vasoconstricción. Se genera una roncha, esa roncha o inflamación del tejido circundante es para evitar que ese agente que no sabemos qué es se disemine, ¿no? Se mantenga en un solo lugar y no se vaya para otras partes del cuerpo. Después se trata de eliminar. ¿Quién hace esta formación de eliminación inicial inespecífica? Los macrófagos. Los macrófagos tratan de darle crán al alacrán. Si no pueden, se hace una cuestión quística o se tratan de llamar a los linfocitos tóxicos, citotóxicos. Y una vez después que ya eliminaste al elemento ajeno, pues esa zona, a fin de cuentas, también se lastima el tejido en esa parte en particular, y entonces viene un proceso de reparación. Les decía, este proceso va desde 1 hasta los 7, o incluso desde el 1 hasta los 7 o 10 días como máximo. ¿Sale? Es algo tan sencillo como la picadura del mosco, se resuelve en unas horas, mejor días, ¿no? A veces te pica un insecto más feo, y entonces te deja en una roncha de 4, 5, 6 días. Cuando pasa de 10 días esta reacción inflamatoria, ya hablamos de una inflamación crónica, y entonces este proceso en particular se ve completamente alterado, y entonces en lugar de reparar, genera mayor daño en la inflamación crónica. Mayor daño, ¿sale? Ahora, en las reacciones de tipo alérgico, hipersensibilidad, normalmente la inflamación es muy aguda, entonces es en cuestión de horas, lo que habíamos platicado en las reacciones inmediatas, y la cascada de inflamación es abrupta, es muy rápida y muy exagerada. ¿Sale? Pam, pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Ahora bien, aquí. Primero, a ver, ustedes que están por ahí en su diría hace rato, no sé quién dijo, en San Google. ¿Qué es un apteno?
Búsquenle, ¿qué es un apteno? ¿Y qué es un antígeno? Primero antígeno y después apteno. A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué es un antígeno? Antígeno es la sustancia que induce Ajá. una respuesta inmune. Una sustancia que induce una respuesta inmunológica. Ok. ¿Qué características debe tener un antígeno para desencadenar una respuesta inmune? Saludos. Órale, que le está fallando San Google, ¿o qué? ¿Cómo dijo, Doc? ¿Qué características debe tener un antígeno para desencadenar la respuesta inmunológica? Pues no lo googleé, pero bueno, voy a decir lo que yo pienso. A ver. Pues me imagino que es por su forma que tienen, doctor, como de B y la estructura que tiene las tres partes, no recuerdo cómo se llama, y pues de que son varias, son masas. Bueno, tiene que ver con el tamaño, efectivamente. Debe ser primero una molécula grande, ¿no? O sea, el antígeno es una molécula grande. ¿Qué otra característica debe tener el antígeno? Normalmente los antígenos, ¿de qué calidad son? Son carbohidratos, proteínas o lípidos. Son proteínas, ¿no, Doc? Los antígenos por excelencia tienden a ser moléculas proteicas. Entonces, normalmente cuando nuestro sistema inmunológico reacciona ante una sustancia ajena, sí puede reaccionar ante un carbohidrato, ante un lípido, pero los antígenos por excelencia que desarrollan toda esta cadena inmunológica completita son moléculas grandes de cualidades proteicas. Es un hecho. Ahora, ¿qué es un apteno? Apteno. H-A-P-T-E-N-O. Apteno. ¿Qué es un apteno? Es una sustancia química de pequeño peso molecular que no induce por sí misma la formación de anticuerpos, pero al unirse a una proteína transportadora como la albúmina estimula una respuesta inmunitaria. Perversamente. Entonces, un apteno es una molécula pequeñita que la mayoría de las veces no es proteína, que si esa molécula anda libre solita buscando un amor, no pasa nada, no reacciona, no interacciona con un anticuerpo, con una célula, pero cuando se une a una proteína de transporte de gran peso molecular, que la más frecuente es la albúmina, ahora sí, este complejo proteína-apteno juntos puede desencadenar una respuesta inmunológica. Las moléculas de los fármacos son proteínas. Las moléculas que conforman los fármacos son proteínas. No, Doc. No. ¿Son de gran o de bajo peso molecular? No es de bajo para su mejor absorción, ¿no? Son de bajo peso molecular. Luego, una vez que llegan al torrente circulatorio, ¿circulan libres o cómo se facilita que se distribuyan por todo el sistema? Por las vías, en este caso por el Unidos a sistema proteínas. cardíaco. No, ¿quién dijo? Unidos a proteínas. Unidos a proteínas. Acuérdate que decíamos que para que el fármaco pueda distribuirse adecuadamente, necesita un Uber. Y su Uber es las proteínas. Específicamente, ¿cuál es la que más transporta fármacos? La misma que dijo Liz. La albúmina. La albúmina. Entonces, vean, por sí solo un fármaco, cuando lo administramos y llega al torrente circulatorio,
no, por sí solito no desencadena una respuesta inmunológica, alérgica. Primero debe de tener un proceso de abtenización o abtenación. O sea, que el fármaco se una a la proteína de transporte y ya unido a su proteína de transporte ya puede ahora sí interaccionar con el sistema inmunológico. ¿Sale? Y entonces, si hay situaciones del fármaco que se abteniza y que además sabemos que hay fármacos que por sí solos pueden tener una capacidad de desarrollar una respuesta alérgica como lo son los betalactámicos, y luego todavía el paciente tiene algunos factores genéticos que predisponen a una respuesta acelerada del fármaco por la cuestión inmunológica, vamos a hablar entonces de la inmunogenicidad del fármaco. Entonces, la inmunogenicidad del fármaco así lo volteamos, ¿no? La inmunogenicidad del fármaco depende de la capacidad que tenga el fármaco de abtenación en combinación con los factores genéticos propios del paciente. ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? Entonces, sí, obviamente hay fármacos que per se tienen esa capacidad, pero forzosamente debe de haber también la cuestión genética de cada paciente. Por eso la penicilina, yo se la administro, la puedo administrar a todos ustedes. La penicilina por sí misma puede causar un efecto alérgico, pero si tú no tienes las características genéticas o inmunológicas que puedan interaccionar con ese fármaco, la mayoría de ustedes no va a tener respuesta alérgica. A lo mejor 1 o 2 sí. ¿Sale? Entonces, de eso depende la inmunogenicidad del fármaco. Es una combinación entre la capacidad de abtenación de un fármaco en combinación con los factores genéticos propios de cada paciente, el que un medicamento pueda hacer una respuesta alérgica. ¿Sale? Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es la abtenación, el fármaco, el metabolito y todo lo demás. Les decía, debe de estar forzosamente unido a un complejo con una proteína. Solito, por sí solo, no hace la reacción, sino debe de estar conjugado a una proteína de transporte y puede ser los modos, ¿no? Unidos a anticuerpos específicos en particular que lo reconocen como propio, como algo extraño. ¿Sale? Ahora, aquí el asunto es que este fármaco abtenizado se une a un receptor, y cuando se une a este receptor, aquí el asunto es que una célula citotóxica, la CD8, el linfocito CD8, el natural killer, la identifica como, oh, esta hay que darle crán porque tiene ahí la señal, pues va sobre la célula y cuello. ¿Sale? Ya casi acabamos, nada se me duerma. Ahora, fíjate. La alergia a fármacos, la hipersensibilidad. Dijimos en un inicio que tiene que ver con los fármacos, las cosas predisponentes del fármaco. Es decir, la capacidad que tenga de abtenarse este fármaco, por sí mismo su estructura química puede predisponer a, ¿sale? Luego hablamos de, ahora, otra cosa. Para que un fármaco alcance rápidamente para que un fármaco se distribuya debe de alcanzar el torrente sanguíneo, ¿sale? Ahora bien, nosotros, entre más rápido alcance el torrente sanguíneo, más rápidamente va a ser la distribución y nos saltamos la absorción.
¿En qué vía de administración es más rápida la absorción o no hay absorción? Vía intravenosa. La intravenosa, efectivamente. Entonces, un fármaco en particular, ¿ya? Un fármaco en particular, el que tú gustes y mandes. Por ejemplo, diclofenaco, que es el que lo podemos administrar en diferentes vías. Si tú lo aplicas por vía oral, por vía tópica, es decir, en gel, o por vía intramuscular, o por vía intravenosa, ¿cuál de estas vías es más rápido que genera aptenización del fármaco y por ende hay una reacción alérgica más rápida? La intramuscular. ¿La intramuscular? La intravenosa. Acuérdate, entonces, aquí no solo es saber los elementos predisponentes del fármaco, los factores genéticos del paciente, sino también la vía de administración. Un medicamento, entre más, si el paciente tiene factores que puedan generar alergia al medicamento, el fármaco de por sí tiene efectos predisponentes a generar alergia. Si tú lo agregas, el efecto de alergia va a ser más tardado, entre más tiempo tarde en llegar a la circulación general. Y entonces eso va de la mano con la vía de administración. Por eso te decía, tú eres alérgica al diclofenaco. ¿Qué tan rápido puedes hacer una reacción de alergia al diclofenaco? Si te lo administro de manera tópica en gel, si te lo administro por vía oral, si te lo administro intramuscular o intravenosa. Pues evidentemente la reacción más rápida va a ser de manera intravenosa. Entre más rápido llegue a estar en contacto con su proteína de transporte, más rápidamente va a generar el efecto alérgico. Entonces, de esto, entonces, es una triada que tenemos que tener en cuenta. Los factores propios del paciente, los factores predisponentes o de aptenización del fármaco y la vía de administración que nosotros elegimos para ese fármaco. ¿Sale? ¿Ya le puedo cambiar? Que luego me dicen que no, que va muy rápido, que no sé qué. Ya, doctor, gracias. Sale. Ya para que terminemos el tema, vamos a hablar de, y ya con eso hacemos link para la siguiente clase. Vamos a hablar de la clasificación inmunopatológica. Es decir, que vamos a hablar de manifestaciones clínicas y su relación temporal con la exposición al fármaco son datos clínicos importantes para establecer el diagnóstico. Lo que les decía hace rato. Primero, vamos a clasificar la reacción de acuerdo al tiempo de aparición, en inmediata, acelerada o tardía. Les decía que normalmente, entre más rápido aparezca una reacción de hipersensibilidad, mayor el riesgo para la vida del paciente. Ahora tenemos que hacer una correlación entre el tiempo y la sintomatología. Va a haber sintomatología que pueda ser más grave o sintomatología más leve. Y entonces correlacionamos. Puede ser una aparición rápida, pero con sintomatología leve, no hay problema. Puede ser inmediata, puede ser tardía, puede ser acelerada con sintomatología grave, hay que actuar inmediato. Puede ser inmediata con sintomatología moderada, podemos, ¿sí me explico? Entonces vamos a ir haciendo estas combinaciones para saber lo que dice aquí, establecer obviamente el diagnóstico, pero sobre todo, como lo mencionábamos en un inicio, establecer el esquema de intervención terapéutica. ¿Qué vamos a hacer? No nomás lo vamos a ver ahí como anda entregando el equipo del pobre paciente y ver cómo se nos va nuestra cédula profesional y se van nuestros sueños de libertad por no saber qué hacer, ¿no? ¿Puedo cambiarle?
No. Oh, cuánta seriedad. No. No. Ay, espérame. Ay, no. Ustedes me avisan, ¿eh? Ya, doctor. Sale. Entonces, lo que vamos a utilizar para clasificar de manera patológica y clínica estas reacciones de hipersensibilidad es una clasificación de dos señores, denominadas la clasificación de Hill y Coombs, que tiene que ver con una cuestión de estadificación clínica de ese tipo de reacciones alérgicas medicamentosas. Que bueno, aquí, obvio, dice de reacciones medicamentosas, las reacciones alérgicas en general, ¿no? O sea, si tú eres alérgico a los camarones, se aplica la clasificación de Hill y Coombs. Si eres alérgico al piquete de abeja, se aplica también ese tipo de clasificación, ¿no? Aquí entonces nosotros vamos a utilizar esta clasificación para la materia que estamos viendo, que tiene que ver con farmacología, ¿vale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar para que la siguiente clase podamos ir revisando cada una de estas estadios de clasificación de Hill y Coombs en cuanto a sintomatología, en cuanto a gravedad, ¿sale? Son 4 estadios de la clasificación de Hill y Coombs. No necesariamente implica, aquí se lo repito, que si te da una reacción de hipersensibilidad tipo 4 es la más grave. No. Veremos que dentro de las 4 estadios hay sintomatología leve y sintomatología severa. Aquí el asunto es que cada clasificación, cada estadio, cada parte o cada parte de esta clasificación son sintomatologías muy específicas. Y es importante saber clasificar entonces después el tiempo y la clasificación de Hill y Coombs. Entonces te puedo decir, Yamile tuvo una reacción de hipersensibilidad inmediata, estadio 4. Michelle tuvo una reacción de hipersensibilidad tardía, tipo 2. Karina Flores tuvo una reacción de hipersensibilidad acelerada, estadio 3. Angélica tuvo una reacción de hipersensibilidad acelerada, tipo 2 y 3. ¿Me explico? Entonces, esto nos va a tener en cuenta para poder entender tanto la gravedad como el protocolo de atención clínico para el paciente. ¿Sale? Pues bueno, entonces, hasta aquí le dejamos. No sé si hay dudas. Mientras vayan ahí colocando su presente en el chat